Hace 17 años servimos en la comunidad indígena en Verachamí, en el departamento del Quindío. Son 12 resguardos o asentamientos en diferentes zonas. Son 2.600 personas promedio en censo. Nosotros contamos con, ¿qué decía el video? ¿Cuántas iglesias? 5 iglesias. ¿Cuántas? Dígale a su hermano enseguida. 5 iglesias. Dígale, un comedor para 300 niños. Y un seminario bíblico indígena. Esa es la labor que estamos haciendo hace ya 17 años, hermanos, viendo la misericordia del Señor, pero agradecidos con la iglesia del Señor, porque esa labor no la hacemos solos, la hacemos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ora, Dios está obrando allá. Cuando usted ofrenda las misiones, Dios está obrando también allá. Pero también cuando van, Dios puede usarlos para bendecir esos lugares. ¿A cuánto les gustaría ir a conocer? Ahora está de moda el glamping, pastor. Allá tenemos glamping, es un hotel al natural, con zancudito incluido. Ese es gratis. Son bienvenidos mis hermanos allá. El Señor nos ha permitido que en los templos hayan pequeñas casas de paso para los visitantes. Y hemos tenido experiencias muy, muy lindas en esos lugares. Hay muchas razones para darles gracias a Dios, amén, por todo lo que el Señor está haciendo. Hay un pasaje en Mateo 24:14, si usted me acompaña en su Biblia o en su celular o en su tablet. Hoy hay tantos medios ya que toca diversificar. Dice Mateo 24:14, si lo lee ahí conmigo por favor. Yo voy a leerlo, creo que esta es, ¿qué versión? A ver. Esta es otra versión. Dice así: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. Dígale a su hermano enseguida, cuando todos escuchen, va a ser el fin. Esas son palabras de Jesús a sus discípulos, hermanos. Y Dios nos da el privilegio y el regalo de que conocimos primero, pero también tenemos la oportunidad de compartirles a otros de Jesús y que ellos conozcan de Cristo. Hace 2 semanitas, mi primo con el que me crié murió en el accidente de Calarcá, Quindío, en el puente helicoidal. Él fue uno de los que murió en ese accidente que conmocionó al país. Eso fue noticia nacional. 10 jóvenes murieron en ese accidente. 24 horas después murió un 11ª persona en el hospital de ese lugar. Pero Dios me permitió ir hasta allá, acompañarlos en ese proceso y predicarle de Cristo a los que estaban ahí en ese momento en el velorio. Y me dio la oportunidad el Señor de compartirles y que reconocieran que el Señor es su Salvador. Pero con mi primo pasó algo muy interesante, y es que en octubre del año pasado tuve la oportunidad de compartirle más cerca de Jesús. Y el 31 de diciembre del año pasado también tuve la oportunidad de esa noche poder compartir con ellos, orar con la mayoría de la familia. Y para mí fue de descanso mental y emocional, hermano, saber que él tuvo la oportunidad de escuchar de Cristo. Usted sabe qué hubiera sentido yo si no lo hubiera compartido y justo estaba yo aquí en Bogotá. Hubiera sido un dolor muy profundo. Yo sé que él alcanzó a clamar al Señor. Él alcanzó a llegar al hospital. Él duró como 30 minutos vivo y luego murió. Las heridas fueron muy fuertes y no sobrevivió. Pero él había conocido del Señor, hermanos. ¿Sabe? La palabra del Señor dice aquí que cuando todos conozcan, o Cristo viene por su iglesia, o vamos a partir con Él en algún momento, de alguna manera, a través de la muerte. Eso es un proceso que hace parte de la vida. El asunto es, hermano, ¿usted está preparado para despedir a un familiar que tal vez no le ha compartido de Jesús? Yo creo que nadie está preparado para eso. Por eso cada oportunidad es valiosa. Dígale a su hermano enseguida, cada oportunidad es valiosa.
Ahora, apenas llegue a la ciudad de Armenia, hermanos, mi labor va a ser acompañar a mi familia, orar por ellos, leerles la palabra y reconfortarlos en el Señor, porque el entierro es el principio del duelo. La gente piensa que se entierra y se acabó, y no, ahí empieza, hermano, el proceso, otra forma de ver la vida. Y quiero ser parte de eso y poderles decir, Cristo tiene un lugar para ustedes también, a mi familia. Así que, hermano, cada oportunidad que usted tenga, compártele de Cristo a alguien de su familia o a alguien cercano a usted. No sabemos mañana qué va a pasar. Mírenlo, esta mañana el temblor. Yo estuve en el terremoto de Armenia, hermano, por eso quedé así. Soy un sobreviviente del terremoto de Armenia. Le contaba al pastor esta mañana, la única casa que quedó en pie de toda esa manzana donde vivía mi madre fue nuestra casa. Y cuando empezaron los gritos y abrí la puerta, hermano, increíble ver todo caído, destruido. Una niña había quedado debajo de unos escombros y la pudimos rescatar. Y empieza todo un proceso. Fueron 2 años de la recuperación de la ciudad de Armenia, donde no había agua, energía ni alimentos, hermanos. Lo que llegara en donación, saqueadores, eso fue la locura. Y cuando uno ve noticias como las de Gaza o ciertas situaciones, uno dice, uy, Padre, tal vez no es igual, pero uno ya puede dimensionar la crisis tan tremenda que se puede vivir en esos lugares. Y podemos dar gracias a Dios que nuestra condición es diferente, pero es una oportunidad para hacer por otros también. ¿Tiene razones para darle gracias al Señor? Amén. Hay una canción, aprovechando que están nuestros niños, esta mañana se me fue el tiempo y no pude aprovechar, pero hay una canción con la que nosotros damos gracias allá en nuestra comunidad. ¿Y qué tal si la cantamos esta mañana? Si usted me acompaña, amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Un momentico. La canción es muy fácil. La primera frase dice, opan, naopan. Naopan. Ya, ¿está? Opan, naopan, naopan. La segunda frase es, dodai, naobanía, naobanía. Dodai, naobanía, naobanía. Y la tercera frase es, odada, guayanei, guayanei. Yo la voy a cantar el tono, yo no canto tan bonito como los hermanos de la alabanza, pero voy a hacer el intento. Y luego la cantamos juntos, amén. ¿Qué tal si me acompaña inicialmente con sus palmas? Dice, opana, opana, opan. Opana, opana, opan. Dodai, naobanía, naobanía. Odada, guayane, guayane. Ahora juntos. Opana, opana, opan. Opana, opana, opan. Dodai, naobanía, naobanía. Odada, guayane, guayane. Amén. Ya bilingües, pastor, nos fuimos. Eso quiere decir, Padre, gracias por el pan. Gracias por el agua. Oh, mi Padre Celestial. ¿Qué tal si nos sentamos, hermanos? Eso dice la canción. Es una forma en que damos gracias allá por lo que Dios nos da. En nuestro caso, allá en la comunidad del agua, los cultivos, allá cultivamos, allá comemos plátano en todas sus diversidades, hermanos. Allá el que quiere carne tiene que perseguirla, pastor. Allá comen rata de monte, guatín, pero allá no hay quien se la sirve ahí en el plato. Usted quiere comer, persiga la comida. Allá es diferente. Pero siempre hay una oportunidad para darle gracias al Señor, hermanos. A partir de la próxima semana, hermanos, empezamos en fe a construir, a terminar 2 templos que iniciamos, porque teníamos un seminario bíblico para los indígenas en un lugar llamado Circasia Quindío, de pronto alguien conoce, pero tuvimos que entregar la finca donde estábamos y ya no tenemos el lugar. Entonces tenemos el reto de fe, hermanos, de la otra semana de arriba, empezar el proceso de construcción. Mi esposita está allá en Armenia en este momento a cargo de ese proceso y tenemos la meta de comprar los materiales, hermano, así que ayúdenos a orar. Las 2 adecuaciones salen más o menos en 30 millones,
pero vamos a empezar en fe con 7, 8 millones en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos van a ayudar a orar? Hermano, necesito que usted me regale 5 minutos mínimo en la mañana y 5 en la noche. Amén. Que le diga: Señor, esta obra es tuya, es para tu gloria, y a través de esos templos muchos van a conocer de Jesús. Allá nuestros templos se usan como iglesia, pero también los usamos para capacitación. Tenemos convenios con el SENA, hermanos. Ellos van allá a enseñarles mejoramiento de artesanía indígena y nos bendicen mucho, lo usamos para muchas cosas. Las escuelitas indígenas se hacen en los templos, allá en la comunidad. Tuvimos la bendición de certificar 5 maestros indígenas en Verachamí. ¿Cuántos son pedagogos acá? Amén. Y por ahí mi hermana ya, creo que mi hermana del piano también, ¿cierto? Los certificamos a través de unos lingüistas y Secretaría de Educación los contrató como profesores bilingües, imagínense. Y ahora nuestros templos se usan como escuela entre semana. Eso fue un regalo del cielo, nos aprobaron. Así que el templo tiene muchas usabilidades en esos lugares. Y aquellos que no son cristianos nos respetan mucho como iglesia cristiana por toda la labor social que hacemos a través de los templos. Por eso es tan importante para nosotros, hermano, terminarlos lo más pronto posible. Viene un equipo de jóvenes, 17 jóvenes, vienen de Medellín y de María, pues van a estar ahí ayudándonos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener todos los materiales ahí en la montaña antes de que ellos lleguen. Así que, hermano, como dice por ahí, no me deje morir. Ore, por favor, crea que el Señor va a hacer el milagro para terminar este proceso que necesitamos terminar. Y cuando usted nos quiera visitar, dijo el pastor en el primer servicio, ¿cuánto les gustaría ir al Parque del Café? ¿Sí? Amén. Todos se van como iglesia, vea, 3 buses ahí para abajo, pastor. Pues ahí está cerquita el Parque del Café, puede ir a pasear un día al Parque del Café y de ahí nos metemos a la tribu, a enseñar, a enseñarle a los niños, a las mujeres les encanta que les enseñen modistería, peluquería. Yo ya no voy al peluquero, pero allá hay a quien motilar. Es una bendición, hermano. Yo ahora me ahorro 25,000 mensual de champú. Alabado sea el Señor. Pero hay mucho por hacer en esos lugares, hermanos, así que bienvenidos de verdad de todo corazón, porque a veces los que yo no alcanzo para Cristo, los que nos visitan sí los alcanzan para Cristo. ¿Por qué? Por la gracia del Espíritu Santo sobre sus vidas. Un día una hermana gruesita nos dijo: no, pastor, para yo ir por allá, yo peso mucho, yo no sé hacer nadita. Así me dijo. Y yo le dije: hermana, déjese usar por el Señor, no sabemos qué va a pasar allá. Hermano, la hermana ella era de Tuluá, colaboró en la cocina y se ganó para Cristo a las indígenas que estaban en la cocina, hermanos. No sabía hacer mucho, pero se fue a jugar con los niños y esos niños hasta el día de hoy, eso fue hace más de 6 años, todavía la recuerdan. Y ella ganó varios niños para Cristo, que hoy son líderes en la iglesia indígena. Dios nos puede usar de muchas maneras, hermanos. Es disponernos y dejar que el Espíritu Santo obre a través de nuestra vida. Amén. Esta mañana quiero compartirles una enseñanza que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Siguiendo la línea que llevan como ministerio, lo titulé Una fe inquebrantable. Díganle a su hermano de enseguida: tienes que desarrollar una fe inquebrantable. Esa frase me puso a pensar mucho, hermano, porque es fácil hablar de fe cuando estamos bien, fortalecidos, cuando oramos y alguien se cae, cuando oramos y Dios le responde. Pero cuando hay momentos de presión, cuando hay momentos difíciles, o cuando no hay momentos difíciles, pero como que no pasa nada, está uno como en neutro. No sé si les ha pasado, ni para adelante ni para atrás, está uno ahí como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora con qué sigo? Pues Pedro quiere enseñarnos 3 cosas que necesitamos para desarrollar una fe inquebrantable, hermano. Una fe que no se rinda, una fe que no dude, porque a veces decimos tener fe pero dudamos, ¿cierto? ¿Será que sí hago? ¿Será que no hago? Pero soy el de la fe, y viene un vecino y dice: venga, ore por mí, y uno ora por fe, pero uno está en la duda. Una fe inquebrantable, una fe que no duda, hermanos.
Y dice aquí el texto bíblico en el capítulo 3 de segunda de Pedro, dice en esta versión, a partir del 17, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténgase en guardia, entonces no serán arrastrados, ¿por qué? Por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen, es decir, la fe. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Lo primero que necesitamos desarrollar para tener una fe inquebrantable es crecer en la gracia. Dígale a su hermano enseguida, crece en la gracia. No en la grasa, no, en la gracia. Que no nos confunda grasa con gracia, ¿cierto? Necesitamos crecer en gracia, hermanos. Tener una fe inquebrantable requiere crecer en la gracia. Ahora, entendemos que es el significado de gracia. Gracia significa regalo inmerecido o misericordia inmerecida. Pero parece como una palabra tan bonita, pero ¿cómo la podemos medir? Porque el crecimiento tiene 3 características. 1, es intencional. Dígale a su hermano, crecer es intencional. 2, crecer es visible. Y 3, crecer requiere comunidad. Dígale a su hermano, crecer requiere comunidad. Aquí nadie puede decir que va a crecer en el Señor aislado o como miembro de la secreta. Hay cristianos de las secretas, ¿has escuchado, cierto? Que el único que sabe que es cristiano es Dios y él, nadie más. No participa, no se involucra. Esos cristianos no existen, hermanos. No son cristianos, ¿cierto? Porque el cristiano requiere involucrarnos. Requiere que el hermano enseguida nos corra la silla cuando no hay espacio. Pues Pedro escribe esta carta y la envía a los hermanos que están yendo por Asia Menor, porque para este momento había una situación de persecución. Pedro era pastor en su vejez. Pedro fue pastor de la iglesia de Babilonia. ¿Usted sabía eso? Imagínese, ese lugar de la Biblia que habla que tanta perversión, tantas situaciones. En la vejez de Pedro terminó siendo el pastor de la iglesia de Babilonia y desde ahí escribe esta carta y llega a diferentes lugares. Y la razón por la que Pedro escribe esta carta es porque aquellos que fueron huyendo estaban pasando momentos difíciles y estaban poniendo en riesgo su fe. Cuando una persona sale huyendo, ¿qué lleva consigo? Nada, hermano. Esta mañana vimos con el pastor bajar gente de todo lado. Yo no vi a nadie con maleta, ni con pasaporte. Nada, chanclas, unos salieron en pijama. Uno ahí conoció pijamas de todos los colores, hermano. Esta mañana. Nosotros nos empezó a bailar el desayuno. El pastor me invitó a desayunar caldo de costillas, delicioso. Amo el caldo de costilla de Bogotá. Con la changua no he podido, pero los amo. Delicioso. Pero todo el mundo salió, hermanos, así de una vez. Unos bajaron despacio, otros rápido. Unos en pijama. Salieron. Porque cuando hay momentos de crisis uno no piensa en lo que tiene alrededor o en lo que va a hacer. Simplemente reacciona frente a la situación. Yo de una me puse en estado de alerta porque tengo una predisposición debido a que viví el terremoto. Y yo estaba ahí mirando, el edificio se empezó a mover. Horrible eso, hermanos. Mi familia ya empezaron a escribir por WhatsApp. Allá tembló muy duro en el Quindío. Pero cuando pienso en esa situación, que así como la gente salió rápido, sin maleta, sin planear nada, estos creyentes que fueron perseguidos igual. Pero para esta época, hermanos, en ciertos sectores, para conseguir alimentos, uno tenía que pertenecer a ciertos lugares, obtener ciertas prácticas religiosas para acceder a soluciones o ayudas sociales. Y en ese proceso, Pedro les escribe y les dice: miren, cuidado, manténganse firmes. Y me gusta que Pedro no deja nada a la imaginación.
Hombres, levanten la mano con toda sinceridad. Cuando usted compra un electrodoméstico, ¿lee el manual? Y contestaron las mujeres. Hace días Dios nos dio la bendición y nos modernizamos, hermano. Pasamos de fogón de leña a estufa, y de estufa compramos había una promoción muy buena. Eso que cocina con el aire, ¿cómo se llama eso? Eso, uy, el hermano sabe más inglés que yo, air fryer o algo así. Y la compramos, yo la veo, sí, muy bonita la cajita y todo eso ahí. Y me dice mi esposa, mira, ponme tal cosa ahí, a tantos grados, tanto tiempo. Y yo miraba, yo la verdad soy malo para electrodomésticos. Y yo miraba y yo decía, ¿dónde se le echa el aceite a esta vaina? Y le dije a mi esposa, mi amor, ¿dónde le echo el aceite? Me dijo, eso no necesita aceite. Y yo le dije, ay, entonces venga, hágale usted, porque yo no sé cómo. Y pusimos ahí unas papas que ella quería hacer y otras cosas. Pero muchas veces nosotros no tenemos instrucciones claras porque no leemos el manual. ¿Cuántos leyeron el manual de un valero? No, no hay manual para el valero, ¿no? Eso que uno lo tira arriba y enchola. Pedro nos dejó un manual. ¿Cómo le dicen acá? La coca, imagínense, hermanos. Es que allá en el Quindío la gente habla raro, esos enredadores, esos paisas. Venden el hueco y la tierra para llenarlo, son peligrosos. La coca. Ay, vea, primera vez que escucho eso. Pedro nos dejó el manual de cómo crecer en la gracia para tener una fe inquebrantable. Y está en el capítulo 1 del mismo libro. Si usted me acompaña, por favor. Aquí. Esto habla. Permítame aquí un segundo. Es que esta es otra versión. Voy a leerlo aquí, ya no pude con la tecnología. Dice aquí la escritura en el capítulo 1, a partir del versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con virtud. Dice la Biblia, ¿aquí qué Biblia hay? La misma. Reina Valera del 60. ¿Sí? Esta versión no sé cuál es. El versículo es 5 al 9. Ay, mi hermana, muy amable, gracias. Perdóneme, pero es que me enredo con otras versiones. Yo sé que son importantes. Ahora sí, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. La virtud habla de la conducta moral. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y mire lo que dice el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Crecer en la gracia, decía el apóstol Pedro, es poner en práctica esas cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento en cuanto a la ética y la moral, que es transformado por la obra del Espíritu Santo. Y esta mañana le decía a los hermanos, ¿cuántos tienen almanaque? Y en el almanaque ponemos lo que es importante, lo prioritario, para que no se nos olvide. Hoy en día ya es en el teléfono y eso tiene hasta alarmas, ya hace tantas cosas. Pero ¿cuándo a usted se le ha ocurrido poner ahí en el almanaque o en su agenda del teléfono: lunes voy a crecer en la fe? ¿Qué voy a hacer para crecer en la fe? Martes voy a crecer en dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Los que no podemos comer gluten, hermano, y ahí está la panadería atentando contra nuestra salud. Esta mañana el pastor me estaba atentando con un buñuelo y gané. No, buñuelo. Mire, hermanos, crecer en la gracia, según lo que dijimos ahora, debe ser intencional. Es decir, tenemos que disponernos, planificar, estar dispuestos a permitir que Dios de sus diferentes maneras
nos permite experimentar momentos para crecer en estas áreas. El año pasado, desde octubre, iniciamos los comedores indígenas para los niños y vino Bienestar Familiar y nos dijo cómo lo hicieron. Ellos intentaron tener programas allá, no fueron capaces, no lograron las tasas de nutrición y al no lograrse pues quitan eso. Pero de octubre acá, hermano, ya superamos la tasa de nutrición allá en ese lugar. Dios y su infinita misericordia nos permitió enseñar a los indígenas a consumir estos alimentos. Pero sabe, ha sido un reto de fe completar el plato del día para cada niño. Damos los almuerzos, es casi media tonelada de alimentos, hermano. Usted no sabe la logística para llevar a los 4 resguardos todos esos alimentos, hermanos que nos ayudan a cargar a ciertos lugares, pasar unos puentes colgantes. Eso parece una película de Indiana Jones, hermano, el arca perdida. Eso toca puente colgante, pasar 2 montañas, hay un río que después toca navegar un pedacito. Y todo eso nos toca llevarlo al hombro. No tenemos mulas, nada de transportar, todos son creyentes que nos acompañan a esos lugares a llevar estos alimentos. Pero hemos visto cómo Dios hace milagros y cada vez nos completa lo que necesitamos para que los niños logren su nutrición. Pero les soy sincero, hermano, hay momentos que paso por la bodega, una iglesia nos prestó un salón, es donde embodegamos los alimentos que van donando y van llegando. Y a veces pasamos, hermano, y hay 3, 4 libras de arroz para 300 niños. ¿Usted se imagina eso, hermano? Y yo siempre que paso por ahí le digo, Señor, glorifícate, que cuando yo entre la otra semana, Señor, ahí está lo que necesitamos. Y sabe, hermano, Dios ha hecho unos milagros y hasta el día de hoy hemos podido cumplir. A veces llegan hermanos y dejan allá unas libras de arroz, otros lentejas, otros frijoles. Cada mes tenemos que recoger 16 arrobas de granos para poder distribuir en las comunidades y cumplir el arroz para los niños, pero Dios ha sido milagroso y por eso digo que lo hacemos como cuerpo de Cristo, porque no lo hacemos nosotros solos como misioneros. Nosotros vamos en el nombre de Jesús, pero la iglesia nos acompaña orando, ofrendando y aún yendo hasta esos lugares, hermanos, así que bienvenidos. Allá hay taparrabo MSL, XL, hermano, el que necesite. Si no hay, se lo confeccionamos. Se le tiene, allá no nos varamos. Crecer en la gracia, hermano. Para desarrollar una fe inquebrantable tenemos que crecer, pero tiene que ser intencional. Tenemos que estar dispuestos a aceptar. Cuando alguien crece se nota, cuando alguien es transformado se nota, hermanos. Yo no sé cómo se levanta usted cada mañana, pero en este orden de ideas, hermano, levantarnos cada mañana y decirle al Señor, Padre, hoy van a suceder milagros. Señor, hoy salgo en gozo sabiendo que tú vas delante de mí. Porque las noticias y los medios a veces nos inundan de negativismo, pero no nos movemos por lo que dicen los medios, sino por lo que dice la palabra del Señor. Y ahí debemos mantenernos y creer. Se habla ahorita de cómo ha subido el alimento, hermano, y ha subido. Allá, a Dios gracias, en la comunidad tenemos plátano, hermano. El que necesite le mandamos en el nombre de Jesús platanito. Allá, tenemos bastante platanito allá. Pero a pesar de las situaciones, Dios sigue proveyendo alimento a nuestras vidas, amén. A pesar de no importa qué precios tengan los alimentos, Dios nos permite poder acceder a ellos y ver la misericordia del Señor. Y son oportunidades que Dios nos da para crecer en la fe. Pero también dice aquí crecer en el amor fraternal. ¿Cuántos dicen amén? Amar a ese hermanito que a veces es difícil o echa chistes complicados, hermanos. Y uno dice, Padre Celestial, o estas juventudes, mis hermanas, uno ya con cierta edad y la nueva generación se viste diferente, piensa diferente. Amor fraternal. Yo tenía una hermanita ujiera allá en el Quindío hace años. Yo usaba gorra y cada vez que iba a entrar me la tumbaba, hermano. Aquí no se usa gorra. Yo, uy, Padre, enséñame a amarla.
Y pasaban cosas como es. Yo sé que eso solo pasa allá, gracias a Dios. Aquí, plenitud pura. Amor fraternal. Hay momentos que Dios nos da para crecer en esas áreas de nuestra vida y de aprender a amar al otro sin importar su diferencia, cuando muestra esos principios espirituales de la Escritura sobre su carácter. Amén. Nos ayuda a crecer cuando nos limamos unos a otros. ¿Cuál es la tercera característica del crecimiento? Crecer en comunidad. ¿Usted sabe por qué las piedras del río son suavecitas? Porque se golpean tanto tiempo unas a otras que ya pierden las puntas. Son lisas. Crecer en comunidad implica limar nuestras diferencias, empezar a participar de esa familia de la fe, y aquellas conductas que no son apropiadas, Dios las va cambiando a través de las relaciones con la iglesia, por la palabra del Señor. Pero ¿eso qué implica? Intencionalidad, aceptar, agendarlo, hermano. Cuando yo recién me casé con mi esposita, ya llevamos 15 años de casados, a fin de mes cumplimos 16 años de casados, hermano, y todavía me habla. Gloria a Dios. Y les voy a decir por qué, hermano. Yo fui drogadicto de los 9 a los 12 años, viví en las calles. Yo he sido una persona difícil porque mis conductas eran de calle, hermano. Yo no nací en una familia cristiana y fue un reto para ella ser paciente en que Dios transformara ciertas situaciones de mi vida. Dios nos da oportunidades para crecer en esas áreas. Dígale a su hermano de enseguida: tener una fe inquebrantable implica crecer en la obra de la gracia. Lo segundo que nos dice Pedro en ese texto bíblico: necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo como Señor y como Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Cristo como Señor? En la traducción, Señor dice mi amo. Eso implica que cuando Pedro está hablando aquí, está diciendo: crezcan en el conocimiento de Cristo como su amo, como su dueño absoluto. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia nos da mandamientos que requieren rendir nuestro carácter, rendir nuestro corazón, para aceptar al Señor como nuestro amo, como nuestro Señor? Cuando Dios me sana a mí, hermano, de mis situaciones, de las drogas, recuerdo una noche en un servicio allá, a los martes 7 de la noche, y le decía: Señor, ayúdame a obedecer todo lo que dice tu palabra, aunque yo no entienda todo lo que dice ahí. Porque cuando Dios me sana de las drogas, experimento ese poder sobrenatural de Dios sobre mi vida. Y Dios, como un buen padre, todo lo que ha dejado escrito es para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay textos difíciles, como aquel que dijo Jesús: si te dan una cachetada, devuélvela. ¿Dice así? No, dice: pon la otra, ¿qué? La otra mejilla. ¿Será fácil, hermanos? Pero obedecerla es aceptar que Cristo es mi Señor. Cuando no lo obedecemos, cuando no ponemos en práctica la palabra del Señor, estamos rechazando el señorío de Cristo sobre nuestra vida, hermano. ¿Cuántos son padres acá? Uy, como la mitad. Dios, mitad gente es buena siendo gente. ¿Cómo se siente usted cuando usted le da una orden a su hijo y no la cumple? Porque es que Dios se revela como Padre a nuestra vida, y su consejo es certero y poderoso. Y cuando le decimos a nuestros hijos: hagan tal cosa, y no la hacen. Mi hijo tiene un dicho: ya voy, papá. ¿Sí? Aquí también. Oh. Yo siempre he dicho: lo que uno dilata, no lo hace, hermano. A mí me ponen una tarea en algo y yo la hago y la ejecuto inmediato. Porque si la dejo, ya después no la hago, hermano. Yo me levanto todos los días 4:30 de la mañana.
Yo sé que usted madruga más, gloria a Dios, pero hasta ahí puedo. Porque yo sé que si a esa hora no hago mi tiempo de oración y devocional, ya el resto del día no me da. Visitamos 5 comunidades indígenas todos los días. Tenemos 40 estudiantes en seminario bíblico, nivel universitario, seminario oral, 4 grupos diferentes que hay que atender semanalmente, hermanos. No alcanzamos, cada minuto es valioso. Y por eso tenemos que planificar mucho el uso de nuestro tiempo como familia, porque mi esposa sirve en otras áreas, aún Timoteo, mi hijo de 12 años, sirve en otras áreas. Pero qué lindo es cuando usted le puso una tarea a su hijo, tiende la cama antes de salir para el colegio. Y usted llega y ahí ve la cama tendida, ¿qué sienten las mamás? Ese es mi hijo, satisfacción, una tarea menos que hacer. Pero cuando salimos corriendo en la mañana y uno regresa y la ropa del niño colgada allá en el baño, no la echó la ropa sucia, no tendió la cama y se empiezan a sumar cosas que me restan tiempo para hacer otras que necesito hacer. Desarrollar una fe inquebrantable, hermano, requiere crecer en el conocimiento de Cristo como mi Señor. No sé si les ha pasado que alguien viene a pedirles un consejo y esa persona conoce del Señor y el texto bíblico que usted le lee es el mismo que ella ya conoce. ¿Cuál es el problema de ese consejo, hermano? El problema no es que conoce o no la palabra, el problema es que lo que sabe no lo pone en práctica. Y cuando no lo ponemos en práctica, estamos rechazando el señorío de Cristo para nuestras vidas. Si Dios ha hecho un llamado a su vida, dígale: Señor, aquí estoy. Un día, hermano, yo nuevecito en el Evangelio, me quedan 2 minutos, nuevecito en el Evangelio, hermano. Solo me sabía 3 versículos de memoria, pero con ese evangelizaba, discipulaba y bautizaba. No me sabía más. Y un día le dije al pastor: pastor, Dios me dijo que yo soy predicador de multitudes. Así, imagínate, con 3 versículos que me sabía. Quería cambiar el mundo. Y un día el pastor, él nunca nos decía que no a los jóvenes, le teníamos miedo por eso. Porque el sí no sabíamos con qué iba a salir. Y un día nos dice: listo, si Dios le dijo, los espero el sábado en la mañana, nos dijo, éramos 3 jóvenes. Él tenía un Renault 4, una pepita de café con llantas. Nos recoge. Y yo le decía a los muchachos, eran unos 2, César y Andrés: venga, pero es que a esa hora no hay culto. ¿A quién le vamos a predicar? El pastor dijo que a esa hora no hay servicio. Nos recoge el pastor y nos lleva por ahí a una vereda en la quinta porra, hermano. Se llamaba La Cristalina. El pastor se baja y nos dice: listo, predíquenle a las naciones. Nos dio como 6 kilos de tratados y de al litro de agua, hermano. Y salió y se fue y nos dejó ahí tirados. Y yo los miraba y yo: ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Yo le dije: no, pues repartamos esos tratados. Y empezamos a repartir tratados debajo de las puertas. Cuando abre por allá un señor del campo y dice: buenos días, ¿qué es esto? Y yo le dije: un tratado. ¿Qué es un tratado? Me dijo: un papelito que habla de Jesús. Me dijo: no sé leer. ¿Sabe qué nos tocó? Devolvernos a leer el tratado. Y a cada casa donde llevamos el tratado nos tocaba leer, porque la mayoría no leía. Era gente del campo, era una vereda. Pero en ese proceso, hermano, lindo, allá nos dieron desayuno, almuerzo, un regalo del cielo, hermano. Usted no sabe, un calentado así desbordado el plato. Pasaron los años, yo salí de misionero, empecé a viajar por muchas partes y un día llego a mi ciudad de nuevo, porque yo soy quindiano, yo soy de Armenia, mi esposa es bogotana. Dios unió la bandeja paisa y el ajiaco y nació Timoteo. Sí, una chubita ahí. Y me dice un hermano, se llama Dairo, me dice: pastor, lo invito a predicar a la iglesia. Yo: ay, qué bendiciones, pastor. ¿Sabe a dónde me llevó? A la iglesia de la vereda, La Cristalina. Cuando volví había una iglesia ahí de 80 y pico de personas, hermanos, todos del campo. Terminó el servicio, yo me fui feliz, yo dije: uy, Señor, gloria a Dios. No planté la iglesia, pero fui parte de la historia. Y cuando iba saliendo, adivina quién me saludó: el viejito que me hizo devolver a leerle el tratado. Y me dice: pastor, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Yo: claro, hermano. Lloramos juntos ahí, compartimos un ratico.
la esposa ya había muerto. Pero sabe, hermano, cuando obedecemos el mandato del Señor, aunque no sabemos el plan final, Dios quiere hacernos partícipes. No necesitas tener la mayor preparación, hermanos. Tal vez necesitamos más maestros de escuela dominical. Tal vez necesitamos a alguien en la puerta ofreciendo a la gente la oportunidad de entrar a un tratado, hermanos. Son oportunidades. Pero cuando Dios nos invita, obedecer siempre va a traer los mejores resultados para nuestra vida. Dígale a su hermano de enseguida: una fe inquebrantable requiere reconocer a Cristo como mi Señor, aceptar lo que Él dice para mi vida. Y lo tercero, es que necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo como Salvador. ¿Sabe, hermano? No necesitamos un mensaje diferente al de la obra de la cruz. Ese mensaje que se predica hace 2000 años es el mismo que transformó mi vida, que transformó la suya y que está transformando la vida de estos hermanos indígenas. No necesitamos canalear en redes sociales a ver qué mensaje nuevo, motivador o impacta nuestro oído. Porque el mensaje más poderoso, real y verdadero está en la Biblia que usted y yo tenemos, en la que leemos todos los días. En la que Dios nos habla, hermano, de manera directa cuando hacemos nuestro devocional, nuestro estudio bíblico. Esa es la obra de la cruz que necesitamos conocer para nuestras vidas, hermanos. No se deje seducir por mensajes nuevos o extraños o desconocidos. ¿Sabe quién nos daba teníamos oración matutina en Armenia los viernes? ¿Sabe quién nos daba la oración matutina? La hermana que hacía el aseo en la iglesia. Hacía el aseo y luego a las 6:30 de la mañana la oración matutina, el devocional matutino de los líderes allá. Y daba una palabra tan poderosa, hermanos. Porque sabe, Dios puede usarnos de muchas maneras. Pero esa hermana conocía muy bien el mensaje de la cruz y edificó mi vida por muchos años antes de salir al campo misionero. Y yo quiero hoy invitarlo, hermano, a que usted le diga al Señor: ayúdame a desarrollar una fe inquebrantable. Ayúdame a crecer en la obra de la gracia, a poner esta lista que Pedro me da y decirle: Señor, intencionalmente, Padre, ayúdame a crecer en la fe, en el dominio propio, en el amor fraternal. Pero ayúdame, Señor, a aceptar y obedecer lo que la palabra dice para mi vida. Cuando usted tiene ahí, yo les llamo pálpitos, no sé si le ha pasado, que siente ahí algo para hacer por el Señor o orar por alguien y a veces nos abstenemos. ¿Sabe? No lo haga. Obedézcale al Señor. Ayer estábamos con los estudiantes del seminario bíblico, fuimos a una cafetería y tuvimos de compartirle de Cristo a una muchacha santanderiana que estaba ahí sentada. Como a los paisanos no nos da tanta pena, no había más mesas y yo le dije: señorita, la invito a un café y me deja sentar al otro lado de la mesa porque no hay más sillas. Y me dejó sentar, que estaba con un estudiante de México también. Y terminamos ahí los tres charlando, se le habló de Jesús, oró, luego nos dijo que era del Santander, hablaba rarísimo, hola hermano, era abogada, y recibió al Señor. Oportunidades de oro, hermano. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies esta mediodía ya